El Plan Nacional de Paz y Seguridad. Continúa la militarización. La otra consulta. Alfaro, el tren ligero de Peña y las participaciones federales a la baja. Y además la caravana migrante y los enfrentamientos en Tijuana. Hoy, en Controversia. Plan Nacional de Paz y Seguridad. Presenta Andrés Manuel López Obrador su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Y lejos de lo que se prometió en campaña, las Fuerzas Armadas no salen del esquema. Por el contrario, son base fundamental del proyecto. Tiene 8 puntos y resalta la Guardia Nacional conformada por militares y marinos, en la que recaería el mando de las operaciones policíacas de todo el país. El argumento es que funcionarios públicos, desde oficinas públicas, dieron protección a esos grupos de delincuencia organizada. Especialistas cuestionan y critican que se hayan olvidado de los cuerpos de seguridad. Se emprende combate sin tregua contra la corrupción, que será delito grave. Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido y asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado, promete Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública. Desde ya le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales y más en particular a través de Twitter en la cuenta de Canal 44, @Canal 44 TV. Y la pregunta que en torno a este tema se plantea es: ¿se contradice López Obrador con su Plan Nacional de Paz y Seguridad respecto a sus dichos de campaña? ¿O la inseguridad lo obliga a mantener la militarización del país? Participe con nosotros. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y Agustín del Castillo. Al último, como siempre, buenas noches. Pero primero respondiendo. Sí, adelante. Esa lo tuvimos hace 8 días. Sí, esa es Mucho se repite, no te preocupes. Esa es su intención. Ok. Adelante. Tu opinión, por favor. Caray, adelante. Yo soy el primero, entonces. Esta vez sí cumplió este hombre, debería ser gobernante, porque cumple lo que promete. Oílo. No, mira, pues yo creo que la realidad lo tenía que alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. No iba a ser fácil cumplir una promesa que planteaba el borrón y cuenta nueva y pretender pues confiar en una institucionalidad que no ha dado resultados durante muchas décadas. México ha tenido un problema de corrupción que es antiguo. Pero ilusionó a la gente. Pues sí, estoy de acuerdo. Aquí se demuestra ese famoso dicho de Winston Churchill. Churchill decía que no se mentía más que previo a una boda y a unas elecciones. O sea, esto me parece que sería una forma de darle la razón a este político británico. Pero no solamente no va a renunciar a la militarización, va a ser mayor. Y además estamos viendo cómo se va consolidando un diseño de gobierno centralista bajo la premisa de que han sido incapaces los municipios y los estados de enfrentar el problema, que no es una lectura del todo equivocada. ¿Y dónde está la mentira, exactamente? Exactamente, no es una lectura equivocada, pero evidentemente el federalismo va a ser una de las víctimas primeras de este tema. Hay otro asunto que también habría que meter aquí, el tema de los superdelegados. Ya hay también declaraciones de varios connotados políticos aquí en Jalisco respecto a si estos señores, en este caso el señor Carlos Lomelí, va a ser el que tenga pues la manga ancha en el tema de seguridad y que no lo consideran aceptable. Entonces, bueno, el tema de la seguridad que nadie ha podido resolver termina haciendo que claudique a sus promesas de campaña de forma muy clara el gobernante. Yo simplemente diría como gobernado que esperemos que sea para bien, porque a ese país le urge paz, eso es evidente. ¿Tenía alternativas, Sonia? ¿Tenía alternativas López Obrador o en realidad, bueno, está actuando adecuadamente? A ver, yo creo que sí se contradice, o como dice una cosa, dice otra, más para ser más exactos, y creo que tiene que ver con la situación por la que atraviesa el país. Pensar en un cambio radical en el manejo de las corporaciones de seguridad, para empezar, ni siquiera hubiera sido posible justamente por el momento tan complejo en el que va a recibir el país. Pero además, me parece que todo esto que normalmente muchos gobiernos hacen de hacer reformas a las estructuras de gobierno y empezar a revisarlas hasta una vez que están dentro del mismo, lo que ha llevado es a abrir unos periodos de adaptación y una curva de aprendizaje con un alto costo para los municipios, para el Estado o para el país. Iba a ser un caso o será un caso similar. Por eso, a lo mejor
podría en continuidad de un esquema que ha funcionado, pues no ser tan grave. El problema es que es un esquema que no ha funcionado, que es, me parece, donde estriba la gravedad de lo que hace. Es decir, no está haciendo, quizá ha dado algún pasito hacia atrás, que todavía no queda muy claro en qué parte las autoridades civiles estarían por encima de las militares, que seguirán siendo militares y todo este embrollo en el que se metieron ellos mismos. Pero quizás sí va un paso atrás de lo que había sido la idea de la militarización en la actual administración, pero más me parece obligado por las circunstancias que porque forme parte de su proyecto de gobierno. Y creo que en este y en otros muchas áreas va a empezar a echarse hacia atrás o a dar unos pasos hacia atrás en lo que se había comprometido en campaña, porque aun cuando, como decía Olga Cordero, aunque recorrieron el país y vieron todo lo que estaba pasando, seguramente hasta el proceso de entrega-recepción se dieron cuenta realmente el México que estarán recibiendo, ¿no? ¿Termina defraudando López Obrador a quienes le otorgaron su confianza? En redes yo veo que lo defienden mucho quienes son pues sí, su núcleo duro. Entonces, quizá eso no sea tanto el problema. A ver, número uno, la militarización del país, pues militarizado está esta nación desde hace varios años. Lo único que se está haciendo es formalizar esa militarización que ya existe, y no solo eso, sino hacer una militarización reloaded, ¿no? Es decir, recargada, todavía aún más fuerte, porque ahí entramos al segundo punto. Se está claudicando no solo las promesas de campaña, eso no me preocupa tanto, porque finalmente las promesas, cuando hay que reformular por el bien de la ciudadanía, al ver la realidad, pues ni hablar, hay que entrarle. Aquí el problema más bien es que se claudica al hecho de que la autoridad civil sea la que se encargue de labores de seguridad, y ya se ha visto que en este caso los cuerpos castrenses no son los más adecuados para entrar en contacto directo con los ciudadanos, porque no están formados para eso, están formados para la guerra, están formados para otros asuntos, y ya hemos visto las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Entonces lo que se está haciendo es inyectarle anabólicos a la estrategia que ya se tenía, tanto con Calderón como con Peña Nieto. Entonces sí preocupa la estrategia, y sin duda va en contra de lo que se dijo incluso en los mismos foros de paz. Parece que estos foros que tanto nos habían ilusionado muchos, finalmente terminan por no ser escuchados. No se incluyó mucho de lo que se dijo ahí, muchos foros hasta se cancelaron, pero y al final se hace un plan. Podría ser una respuesta al foro. Me refiero a que la gente se indignó con el planteamiento de la famosa absolución o el perdón. Que la amnistía queda descafeinada. Entonces, ¿sí aparece? El ejército entra porque saben que va a seguir habiendo, ahora sí que va a seguir habiendo golpes y violencia. Esto no puede ser por obra del Espíritu Santo. Más bien lo que habría que leer, en mi opinión, detrás del tema de la militarización, que es mucho más extrema en este gobierno, está el tema del centralismo, y ahí sí creo que es un proyecto político de López Obrador el centralismo. A ver, sin embargo, desde Morena insisten en que no se trata de militarización. Se trata de una nueva fuerza con esta Guardia Nacional, que en principio sí se abastecerá de las policías naval y militar, pero que inclusive en una tercera etapa se abrirá al reclutamiento de enorme cantidad de jóvenes para crear esta nueva fuerza, que inclusive dicen, si comete ilícitos, serán sus elementos juzgados por la vía civil, y que también, por de autoridades acuerdo a un civiles. transitorio de la propuesta que quieren hacer, estaría revisión a 3 años hasta desaparecer. Así es. A ver, David, yo creo que el planteamiento de López Obrador, de su plan de seguridad, en efecto revela no solo las contradicciones de su equipo y propias en campaña y ahora, sino que muestra la contundencia del diagnóstico que finalmente prevaleció. Es decir, después de recorrer el país se dio cuenta que era imposible sacar a los militares de la calle, y la parte que a mí me preocupa es que no reconoce, no acepta abiertamente que simplemente cambió de posición y que, pues ni modo, hay que asumir los costos, y creo que, como él bien lo dijo, pues hay que elegir entre inconvenientes, y el menos inconveniente en su opinión es este, y yo coincido, pero me parece que maniobrar o evadir la responsabilidad de haber cambiado de opinión es la parte que lo deja mal parado. Ahora bien, él apuesta muy agresivamente a
digamos, una de las posibles causas de la delincuencia de este país, que es la pobreza, la desigualdad y la marginación y la exclusión, y por tanto lanza estos programas sociales multimillonarios, muy agresivos, de jóvenes, de discapacitados, de adultos mayores, de desempleados y demás, que es para atacar ciertas causas que podrían explicar una parte de la delincuencia. Pero hay otra a la que no hace referencia, que es la que me preocupa y es quizá la de menos largo plazo o un poco más inmediata, que tiene que ver con la profesionalización y reconstrucción de las policías subnacionales, tanto estatales como municipales. Y esa es la apuesta que yo no veo. Yo entiendo perfectamente que no pueda retirar el ejército, incluso puedo entender que tenga que aumentar la presencia del ejército en las calles a través de la creación de esta gendarmería donde se van a funcionar la Guardia Nacional, 3 policías, la naval, la militar y la federal, y que eso tenga que, digamos, aumentar en el muy corto plazo. El problema es que no se fija una temporalidad ni metas precisas para, digamos, retirar paulatinamente después al ejército y reconstituir a las policías. Sí hay temporalidad de 3 años, pero lo que hay es una ausencia de diagnóstico de cómo Sí. o en qué condiciones se ve retirando, o dónde y cuándo y cómo. Eso no queda muy claro. Y pues sí está aceptando que las policías municipales y estatales no están funcionando, lo está aceptando implícitamente, No, pero pero falta el problema es efectivamente. esa es la realidad. Exactamente. ¿Tienen No lo remedio? dice, pero Yo creo que tiene que haber, Sí, o sea, tienen remedio las no hay policías municipales en lo particular. No hay un país del tamaño de México, o casi ningún país del mundo, que no tenga policías locales. Es decir, la solución no es desaparecer algo que no funciona, es que hacer lo que sí funcione. Porque si no, entonces estaríamos, digamos, asumiendo y centralizando la seguridad pública, y eso es muy grave porque necesitas policía de proximidad, policía ciudadana, sobre policía todo local, para la prevención, para disuasión, los muchas cosas. delitos o más bien las faltas administrativas, cosas que no son de alto impacto. Pues es que antes decían que era nada más para atrapar borrachos y párale de contar, ¿no? Y que no todo es malo en el plan, ¿eh? El asunto del combate a la corrupción me parece que es un buen enfoque porque también es causa de muchos problemas de inseguridad, y lo de la regeneración ética, no solo ir a la desigualdad, sino también los valores, porque criminalizar la Tenemos que ir a pobreza la pausa. tampoco, ¿no? Discúlpenme. También hay gente de cuello blanco que un delinque. manifiesto Y es solamente. papá, Pausa, continuamos. No se vaya. no, hay que... La otra consulta. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador le da gusto a sus detractores y anuncia una nueva consulta para el Tren Maya, pero también incluye la refinería de Dos Bocas, el tren del Istmo de Tehuantepec y 10 programas sociales, entre ellos la pensión mensual que el gobierno federal ofrece a adultos mayores de 65 años. Reconoce que ya hay proyectos, tiene encuestas a favor de todos ellos y sí será parcial. Acepta además que dicha consulta es para legitimar decisiones ya tomadas, pero no la considera innecesaria ni obvia y mucho menos un gasto ocioso. Por el contrario, lo ve como una nueva forma de democracia. De hecho, asegura que será un nuevo estilo de gobernar y habrá más consultas, a pesar de los comentarios de quienes calificó como conservadores. ¿Nos debemos acostumbrar a que todas las decisiones se tomen por medio de consultas? Y además ya López Obrador declaró también que buscarán modificar la ley para que pues, se reduzca el porcentaje de participación que se requiere para que sean vinculantes los resultados de estas consultas. Él decía anda como por el 2% y vamos a ver si queda como en el 1%. En el 1% la participación para que sea válido lo que se defina. Canal 44 le pregunta a usted, ¿realizarán consultas sobre proyectos federales cuyas decisiones ya están tomadas? ¿De qué sirven? ¿Sirven, Sonia? Bueno, pues va a ser lo mismo que sucedió con la consulta relacionada con el aeropuerto. Quienes están, como decía Julio, quienes están defendiéndolo en redes sociales, por supuesto que están a favor de este tipo de consultas y de que sea una manera de medir la opinión de los ciudadanos ante determinados temas. Ya en el programa anterior platicábamos sobre cada proyecto en particular. En el caso
del Tren Maya, por ejemplo, no solamente estamos hablando de la consulta, sino de un montón de temas que tienen que ver con las reservas, con el tema ambiental, con la propiedad de la tierra, con lo que pasa con las instalaciones que ya están ahí, que serían, según lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, las que se utilizarían, es decir, la vía que ya existe, los derechos de vía que ya existen para la mayor parte del proyecto. En el caso también de adultos mayores, a mí me parece que hay una inquietud porque el problema con los programas sociales es que se han convertido, en particular de adultos mayores, en el único ingreso de muchas familias, y empezar a hacer movimientos sobre la forma en que va a funcionar. Para empezar, este tema que tampoco nos ha quedado muy claro acerca del empadronamiento o el censo que se está haciendo, que no sabemos ni quién lo está haciendo, ni cómo se está integrando el padrón, ni nada, pero dejar un mes a un adulto mayor sin el apoyo de un programa social por estar midiendo y jugándole a si debe ser democrático o no, puede ser muy riesgoso para este sector de la población. Y en el caso de la refinería, me parece que es de todos los temas el más técnico y el que sería pues mucho más complejo para el ciudadano emitir una opinión acerca de lo que... O sea, me parece que es quizá el más irresponsable someterlo a una consulta por lo técnico que es este tema. Agustín. Pues bueno, yo insistiré. A mí me parece, hay que decir, creo que hay que seguir practicando la libertad de expresión en este país. A mí me parece una impostura consultar de este modo. Consultar es muy bueno, estoy totalmente de acuerdo en el espíritu de decir vamos a tratar de consultar a la gente, que la gente participe en la toma de decisiones. Pero yo insistiría sobre una base de que un partido político lo organiza. Yo le pregunto a la gente de Morena, ¿qué pensarían si Peña Nieto hubiera mandado al PRI a organizar consultas para consolidar cosas que él había decidido de antemano? Evidentemente no estarían de acuerdo. Me parece que, como bien decíamos en el programa pasado, estamos malogrando una figura que puede ser muy buena y que puede tener mucho futuro si se hace bien. El tema de la Constitución, que yo recuerde, no dice que es 2% la participación, habla de 40% del padrón. Pero tendríamos que definir también por qué todos los habitantes, los de Sonora, los de Baja California, los de Nuevo León, van a decidir la vida de los habitantes de la península de Yucatán. Yo creo que aquí es una consulta a los pueblos afectados, a los intereses. Hay afectación a reservas naturales y selvas y bosques que son patrimonio de todos los mexicanos. Pregúntales de otro modo, eso sí lo puedes preguntar. Pero yo me refiero que los afectados por los megaproyectos, pues la consulta de vida. A mí la parte de la consulta no me parece mal, ni me parece que todas las consultas tengan que ser organizadas institucionalmente, porque también la forma en que se han diseñado las figuras de participación ciudadana se han encarecido tanto. Son carísimas. Y además el llegar a los umbrales que se marcan. Además, genera un nuevo esquema institucional. Consulta, no un plebiscito ni un referéndum. Es una manera de pedirle la opinión. A mí esa parte a mí lo que me parece es que los temas tienen que abordarse de una manera diferente a la hora de preguntarle a la población. Yo creo que yo separaría en dos partes la discusión. Por un lado está la parte, digamos, de consulta electoral, digamos, de procedimental, que tiene que ver con ciertamente una serie de figuras que hoy la legislación hace muy difíciles de llevar a cabo y por eso mucha gente dice que es letra muerta la ley de consultas. Sin embargo, habría que cambiar primero la Constitución y las leyes para poder hacer más accesible ese tipo de participación ciudadana. Porque si no, entonces, por el hecho de que no funcione, entonces nos vamos por la libre con consultas a modo, poco rigurosas, poco representativas, que a mí me parece que pueden abaratar y que pueden minar la credibilidad en este tipo de procesos. Y por el otro está la parte, digamos, sustantiva, que tiene que ver con los temas, con la complejidad técnica, con los expertos, que a mí me parece que hay muchos temas o muchas propuestas que no deberían de someterse a consulta, porque uno, la gente no tiene la información para poder decidir sobre ellas; dos, porque son temas que no son susceptibles de ser consultados; y tres, porque me parece que el Ejecutivo también tiene que asumir el costo de tomar la decisión de ir por un
tema, por una propuesta o por un camino, dado que tiene un mandato democrático que él tiene el derecho y el deber de interpretar, a partir de ponerlo en un plan de desarrollo con métricas, con metas, con indicadores, con una serie de variables que permitan saber lo que están haciendo y saber nosotros lo que estamos votando o no. Entonces, en ese sentido, me parece que esta segunda ronda de consultas populares precipita algo que ya ellos mismos saben que no van a poder hacer siendo gobierno, porque ya incluso se ha dicho varias veces que las siguientes consultas ya las llevaría a cabo el INE, que se reformará la ley de consultas públicas populares y que se harán las adecuaciones del marco jurídico. Yo siento que simplemente ganaron tiempo para poder hacer esto y sabiendo de antemano que la mayoría de la gente, por la forma en que están redactadas las preguntas de esta segunda consulta, pues es a todos sí. La única que yo, por ejemplo, revisando las preguntas, votaría en contra sería la de la refinería, porque no creo en que debamos de hacer una refinería como país, pero todas las demás me parecen hasta cierto punto o en principio positivas. Por ejemplo, la del Tren Maya, a mí me parece bien que haya esa infraestructura en la península. Lo que habría que preguntarse es por dónde pasaría el tren, qué afectación tendría ambiental en las comunidades indígenas, en las distintas ciudades. Es decir, nos falta muchísima información para poder decidir sobre algo que es todavía muy complicado. Pero hemos hablado hasta el cansancio que los derechos no se someten a votación. El tema del artículo 27 constitucional, que es parte de nuestro planteamiento como país de nuestros derechos básicos, establece los derechos ambientales de tercera generación. No creo que tenga que consultarme para preguntarme si puedo destruir o no una selva. Existe una ley, existe el artículo 27, por eso, pero existe un instrumento que se llama manifestación de impacto ambiental. Hazla y que la autoridad diga técnicamente destruyo o no destruyo. Y la autoridad debe decir si es mitigable o no. Y emite un dictamen. La selva, no va a pasar. No, ya está, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que señala? No, hay una parte que no está. Además, no puede ser igual el trazo de una carretera que el de un tren. Son distintas, es una infraestructura distinta. No, la vía del tren ya está. No en todos los casos, no. No, digo, hay unas partes que no, pero por eso ya en la mayor parte en ese caso no habría ningún impacto. No, discúlpame, sí. Hay unas partes en que lo que yo me refiero es que yo no sé si va a destruir o no la selva, porque no sé por dónde la van a meter y cómo la van a hacer. Para eso existe una Secretaría de Medio Ambiente que debe dictaminarlo. Hay que presentarle una manifestación de impacto ambiental que lo haga bien, que diga, ¿sabes qué vas a provocar estos impactos? ¿Me los mitigas de este modo? O que diga, tus impactos son inmitigables, no te puedo autorizar, mándalo por otro lado. Bueno, para eso existen las instituciones, para eso pagamos impuestos. ¿Por qué me preguntan a mí de Jalisco o a alguien de Sonora cuando yo tengo una secretaría que la mantengo yo con mis impuestos y que debe defender el tema ambiental? A eso me refiero. A ver, y en esta serie de 10 preguntas, si todo el mundo pensara como David y dijera no a la refinería, ¿será que de veras López Obrador entonces respondería pues no se realeja? No, por supuesto que no. Mira, en esto de las consultas espero plantearlo de una forma que no me interrumpa mi querido amigo Agustín del Castillo. Para que ya después hable solo. Pero a ver, es cierto, la consulta como tal es un ejercicio positivo. El hecho de que a la gente la incluyas a participar, a la gente le encanta que le preguntes, le encanta sentirse escuchada, sobre todo después de décadas y de décadas que hemos sido ignorados. Entonces, eso le gusta a la gente. 1% la consulta, por Dios. Claro que a la gente ni siquiera le encanta votar. A ver, estamos mal, no somos activos como ciudadanos. Cuando estuvimos cubriendo el asunto de la ciclovía, que seguramente a ti te abomina esa consulta que se realizó en Martínez. Insisto, los derechos no se consultan. Sí, estoy de acuerdo. Es muy simple. Pero el punto es que la gente que fue a participar estaba contenta. Decía, ojalá siempre hicieran por eso. Pero entonces, si no hay, sí, pues porque no es un ejercicio habitual. Sí, el ambiental es un derecho. No es un ejercicio habitual. Pero por eso yo espero que la Secretaría defienda mi derecho. Cuando la gente se entera, un reservorio de carbono importantísimo en tiempos de cambio climático, eso es más importante que el turismo. Cuando la gente se entera, yo para eso pago impuestos, para eso tengo autoridades. Cuando hay estas consultas y la gente se entera, le encanta ir, créemelo, cuando va. Así que si esto se va haciendo poco a poco, pues obviamente va a ir participando más gente y le gusta. Sí está el riesgo de que se haga como Pedro y el Lobo, de que tanto que la están haciendo y después la gente diga, pues ya el Lobo no. Y también lo cierto es que las preguntas
preguntas sí están redactadas de una manera en la cual, pues, no puedes decir que no. A lo mejor en la de los ninis va a haber mucha gente que va a votar en contra, pero el resto sí están así. Y hablando de que los derechos no se consultan, el punto 9 y el 10 no serán susceptibles de consulta, porque el 9 es otorgar salud y es un derecho fundamental, y el 10, que es el derecho a internet, es un derecho de cuarta generación. Entonces, ese no se consulta. El medio ambiente. Y ni los básicos te voy a están retar a que me garantizados. contestes esto. Al lado de tu casa quieren poner un rascacielos de 200 pisos. Le vamos a preguntar a todo Guadalajara y el único que dice que no eres tú. ¿Estás de acuerdo? A ver. Tú eres el principal afectado. Ojalá que le preguntaran a todo Guadalajara, porque no hacen si el eso. ejercicio- Bueno, por lo menos dicen. Exacto, no le Dicen. preguntan a nadie. Si Entonces, el Los rascacielos habitantes de va a los tener. habitantes No. ya, No me dejó, me la pregunta y no me deja consulta. contestarle. Si el rascacielos va a tener oficinas que van a darle empleos a personas de la zona metropolitana, por supuesto que les vas a preguntar. Bueno, Por supuesto, ya porque tenemos que ir incide a la en muchas pausa. personas, no incide solo en uno, igual que el tren, como bien decía No estoy de el señor acuerdo. David Sobre el Gómez Álvarez. rascacielos sí les preguntaron, les preguntaron para hacer los planes parciales y modificar y hacer todo lo que se está haciendo. Se debe No hay preguntar. rascacielos, pero sí elevaron mucho los niveles de los edificios. Hay respuestas de ustedes, hay comentarios, pero regresando de la pausa. Alfaro, el tren ligero y las participaciones federales a la baja. El electo de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestiona la obra de la línea 3 previo a la visita del presidente Enrique Peña Nieto y asegura que presenta fallas que pueden convertirse en riesgos para los usuarios. Lanzó 5 preguntas para el presidente Enrique Peña que les diga cuánto costará esta corrección, cuánto tiempo se va a llevar y si hay garantías de que esto no pondrá en riesgo a los usuarios de la línea 3. El director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salvador Fernández Ayala, asegura que las pruebas son para detectar posibles irregularidades y eso pasó en este caso. Adelanta que para sustituir neoprenos con fallas en la línea 3 del tren ligero no será necesario retirar vías, ni la red, ni tendido eléctrico. Dichas maniobras durarán 3 meses y el tren operará en 6 meses. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó la visita de Enrique Peña Nieto, pero negó que sea para inaugurar la línea 3 del tren eléctrico. Aseguró que solo estará en el arranque de las pruebas definitivas, donde recorrerá todo lo largo de la ruta, incluyendo los planos elevados y los 5 kilómetros donde va subterráneo. ¿A quién se debe hacer responsable de las fallas que se presentan en la línea 3 Agustín del del Castillo. tren ligero? Es la pregunta de Canal 44. Pero antes sus comentarios acerca del tema que quedaron calientitos del anterior. Realizarán consultas sobre proyectos federales cuyas decisiones ya están tomadas. ¿De qué sirven? Es lo que le ha preguntado Canal 44. Chuponcito Bebé, así es su cuenta de Twitter, dice, si la gente dice no, van para atrás, como el nuevo aeropuerto de Texcoco. ¿Qué más que tomada la decisión? La obra ya llevaba un buen porcentaje de avance y de todos modos valió, dice. Bueno, muchas gracias. Luis Rivero, AMLO lo hace para tener un instrumento que le permita tener un amparo a tiempo y responsabilizar al pueblo, haciendo mención que si algo sale mal, así lo decidió el pueblo. Muchas gracias, Luis, también por su participación. Y bueno, entramos a este tema, el de la línea 3 del tren ligero. Al final de cuentas, estas 5 preguntas que lanzó este lunes por la noche Enrique Alfaro, pues exhibieron que en efecto se estaban ya realizando, de hecho, cambios de estas placas de neopreno, que son los amortiguadores, vaya, en toda esta ruta de la línea 3 del tren ligero, pero no lo habían dicho las autoridades federales. Al parecer ya tenían casi 2 meses que estaban ciertos de todo ello, ¿verdad? Que a lo mejor no lo iban a hacer, no iban a cambiarlas. A mí me parece que toda la historia de la línea 3 ha sido un desastre y una simulación que es preocupante que a estas alturas nos enteremos de un asunto tan grave como este de la manera en que la opinión pública se enteró. Es decir, me parece que el gobierno federal, que es el principal responsable, no solo responsable técnico de la obra y de su ejecución, sino responsable político de la conducción y de los impactos y incidencia que tiene la obra pública. Yo creo que el gobierno federal apostó
apostó a que en 15 días iba a estar del otro lado y que la bronca le iba a estallar en su momento al gobierno federal entrante, es decir, al gobierno de López Obrador. Por su parte, el gobierno estatal saliente, que también conocía del asunto, también apostó a que en 3 semanas ellos podrían también quitarse de la bronca y dejársela a quien justamente dio a conocer el tema, porque es el que le va a tronar de manera más directa, que es el gobernador entrante. Yo creo que la obra, si revisamos todo lo que ha sucedido en estos 5 años, pasamos de el anuncio con bombo y platillo de una obra que le iba a regresar el tren a la ciudad y la modernidad, a una obra que está, digamos, en una situación crítica, donde pasó de 17,000 millones en 2013 a casi 30,000 millones en 2018, de una inauguración que iba a ocurrir a finales del 17, principios del 18, a una inauguración que va a ocurrir, si bien nos va, a finales del próximo año, y de una obra que se presumía que iba a tener impacto en la ciudadanía, que iba a ser bien acogida, a una obra que es criticada y que la gente está cansada de esperar tanto por las implicaciones que ha tenido en negocios locales, en la circulación, en la interrupción de otras vías y de otras rutas del tren del público y de todo lo que ha ocurrido. Y nos vamos a seguir cansando. Yo creo que el problema ha sido que una obra que se dijo que no podía ser subterránea porque iba a costar casi el doble, hoy está costando esto, siendo por arriba con un impacto brutal, urbano brutal. Entonces yo creo que agresivísimo. A mí lo que me preocupa es que esta obra pueda suceder como la línea 12 del metro y como otras obras como el Zapotillo, que son de un impacto y de una envergadura y de un costo enormes y no pase nada. Es decir, ¿dónde están los responsables técnicos y políticos de las malas decisiones? A mí me cuesta trabajo pensar que una obra que se duplica en tiempo, en valor, en costo, no solamente pueda ser explicada por impericia y ineptitud. Para mí hay corrupción ahí. Para mí, que alguien no pueda calcular la diferencia entre 17,000 y 30,000 millones de pesos, es alguien que tiene que... ¿Tú crees que no lo han calculado? Que lo hayan dicho mal a la opinión pública y que no den explicaciones convincentes de en qué más se ha gastado ese dinero, porque no está a la vista. Es un desastre lo que vemos, y en ese sentido, pues yo creo que es un mal cierre de la administración del gobierno actual. Antes de que Agustín te interrumpa, adelante. Sí, ¿verdad? Porque ya... No, es que la verdad que con todo lo que ha ocurrido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este sexenio, la verdad que esto es no la cereza en el pastel, es ya la ciruela podrida en un pastel de lodo, un cochinero que se tuvo en el melón, en el pastel, para que la metáfora quedara como la exageración, el bultote. Sí, no, o sea... Fue la primera imagen que se me vino para decir que esto sin duda ha sido un sexenio desastroso para la SCT, y en la cual pues se ha señalado todo este tipo de, ya vimos el socavón y diferentes obras, y ahora vemos también esta denuncia que hace el gobernador Enrique Alfaro, que muchos decían, incluso algunos medios, pues es que no presentó pruebas, pero bueno, a ver, en primer lugar, pues obviamente estos personajes tienen fuentes de primer nivel, y ahora ya lo vimos porque la SCT termina aceptando, pero minimizando lo que se tiene en esta línea 3, y que no debe de ser así, porque es un asunto muy, muy delicado, y pues bueno, esto va a implicar no solo más costo, porque no queda claro quién lo va a pagar o cómo se van a cobrar las fianzas. Dice que sí hay fianzas y que las debe pagar. Entraríamos en estas dudas porque también no está claro, pero lo que sí seguro va a implicar es más tiempo, se va a multiplicar este tiempo de espera para los ciudadanos, más molestias, más mentadas, más caos vial, y entonces la verdad que la gente debemos estar preocupados por estos dos motivos, y pues ahora a ver qué responde, si, o sea, Peña Nieto todavía va a venir el día de mañana, yo no sé con qué cara va a venir a supervisar esto, con la misma. Y más porque y conociendo el estilo con el que se ha conducido, no va a explicar y va a volver a minimizar. Dice que 5 milímetros, hoy decía Enrique Alfaro que ya hace unos días se había quitado, cuando empezaron a brotar esos problemas, se había quitado una de estas placas de caucho, estos neoprenos, y que se tuvo que levantar 28 centímetros en una obra que requiere precisión milimétrica, que ya vimos lo que pasó con la línea 12 del metro. Entonces 28 centímetros es un abismo, o sea, no es la cosita de 5 milímetros que está diciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es muy delicado y debemos estar muy preocupados. Sonia.
Sí, a mí lo primero que me parece delicado es que es hasta que los cachan que admiten el problema. Es decir, si no es tan grave y si es una corrección que entraba, que está dentro de lo normal, que me parece que algo tan grave como lo que se anuncia, el tener que reemplazar las placas que soportan el contacto de las bases con las traves, no me parece que sea un asunto tan simple, exactamente, como cambiar un tornillo. Exactamente. Que creo que además la denuncia se hace justo por esto, como que habían apostado a que se fuera pasando el tiempo y a que el problema tronara cuando ya estuvieran las próximas administraciones, la estatal y la federal. El silencio que ha habido por parte de la autoridad estatal, tratando de echarle toda la bolita a la SCT y a Rodolfo Guadalajara, que ha sido de alguna manera el que ha estado al frente. Pues ni tan chivo expiatorio, él también se ha visto ahí, le ha ido bien, no. Y bueno, y la otra parte que me parece muy delicado es, ya en la Auditoría Superior de la Federación, en la primera revisión que se hace sobre el gasto que se ha hecho en la obra, se hace un señalamiento de alrededor de 100 millones de pesos de obra no realizada y de retrasos atribuibles a empresas que fueron pagados con dinero público. Es decir, errores que han llevado a todos estos retrasos se están subsanando con parte del proyecto de la obra y que es lo que seguramente va a ir inflándola. Ahora lo que se dice es que la misma empresa se hará cargo de retirar las placas y volverlas a colocar y que no tendrá un costo adicional, que no habrá más tiempo. O sea, si te vas a tardar lo que sea, los 3 meses que dicen o lo que sea, en levantar, les avisaron a las empresas constructoras, supongo, para que paren la obra hasta que se resuelva este problema. Inevitablemente va a haber un mayor atraso. Y en el tema del dinero, la empresa tiene un capital de $500,000, no sé cómo va a ser para pagar los 100 millones de pesos que va a costar el error. Y también tiene que sustituir las del Tren México-Toluca. ¿no? Bueno, como sea, 60, si tu capital son $500,000 de pesos, imagínate. También la de México-Toluca, que el tren es una también lo simulación. tiene. Una empresa de ese tamaño no tiene un capital así de bueno, pero eso es usual, ¿no? Para que participen de repente capital social, $40,000, es una cosa absurda. Y el nombre de la propietaria que, digo, suena chistoso, ¿no? Salinas Peña se apellida. Casi Salinas Peña. Ana Laura Salinas Peña. Salinas Peña Hank. Exactamente, y es del Estado de México. Y ya se nos olvidó también aquella observación de la curva esta que le decían curva Ebrard. Dicen que se la resolvieron. Que pues ahora, no dicen, exacto, ahora ya con todo esto hay que poner en duda. Hace unos días hubo superior revise el gasto de la obra va a ser hace unos días hubo cortocircuitos en las pruebas, exactamente, entonces vaya que están brotando muchos problemas. Sin contar todos los daños, todos los daños que ha ocasionado la obra. Para que surjan problemas a las fincas aledañas. Digo, a estas alturas el daño menor sería que se tardara más la obra. Lo terrible sería que la obra estuviera mal hecha. Imagínate la seguridad de miles de usuarios. Me parece que estamos pagando una vieja cultura. Te estás desquitando, ¿verdad? Hasta mediados de 2020, mi querido Agustín. Fíjate, Julio. Estamos pagando esta cultura. Bueno, y con Julio. No, está queriendo. Estamos interpelándonos. Nuestra audiencia. No, pero lo cierto es que hay muchos costos que no están contabilizados. Falta de transparencia. Si tuviéramos realmente claro el mapa, creo que nos habríamos enterado a tiempo y bueno, pueden ocurrir errores en cualquier obra. Pero lo que me parece terrible es que se empiecen a corregir nomás porque los cacharon. Si eso es cierto, esto es terrible. Y dos, tendríamos que conocer cuáles son las fianzas, los montos de las fianzas, por qué ha habido estos sobreprecios. O sea, tenemos un montón de dudas respecto a esta obra. Son 13,000 millones, es un mundo de dinero. Otro punto, no son las empresas principales de la obra. Es decir, ha habido un montón de subcontrataciones y pequeñas empresas que hay que ver exactamente de qué se trata. Otorgando un poquito ahí el derecho de la duda, hay quienes dicen desde la SCT que sí se habían detectado ya desde hace 2 meses, insisto, y que comenzaron a trabajar. Pero ¿por qué no lo informaron? Esa es la pregunta que sí hay que hacer. O sea, la duda ¿por qué no informaron? No me quieren platicar. Dicen. Bueno, vamos a la pausa, continuamos.
caravana migrante, manifestaciones y enfrentamientos en Tijuana. Bastaron algunos casos en redes sociales, unos falsos y otros ciertos, para que algunos mexicanos asumieran las posturas que hemos criticado de algunos estadounidenses. De pronto los comentarios negativos contra ellos se han generalizado. A los inmigrantes se les criminalizó y discriminó al grado de suscitarse actos de violencia en su contra. Mientras Estados Unidos militariza y blinda su frontera con México, en el lado mexicano alzan la voz y algunos grupos literalmente corren del país a hondureños y salvadoreños. Algunos estados por los que cruza la caravana también cambiaron radicalmente su postura. Jalisco, por ejemplo, en principio montó un albergue, que luego cerró y ahora solo acompañan a los grupos que cruzan el estado. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, asegura que los migrantes no respetan a los tijuanenses. El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que al igual que en Tijuana, no están preparados para manejar a los muchos migrantes que vienen en la caravana. Además, que tendrá tolerancia cero y no permitirá una invasión a su país. ¿A qué considera usted que se deben las manifestaciones de rechazo a los migrantes centroamericanos en diferentes puntos del territorio nacional? Lo que le pregunta Canal 44 a través de Twitter. Hay comentarios también del anterior bloque. Más adelante vamos de una vez. ¿A quién se debe hacer responsable de las fallas que se presentan en la línea 3 del tren ligero? Gracias a ustedes que participan. José Plasencia dice: de las fallas en el tren ligero y en muchas obras más, el responsable es Gerardo Ruiz Esparza, quien como titular de la SCT demostró que como abogado es pésimo constructor. Digamos que quiso usurpar funciones. Tiene mucho que aclarar. Muchas gracias. Juan dice: a la constructora. También gracias por su participación. Fermín Marín, el director del centro SCT Jalisco, le respondió ayer a Alfaro. Dijo que lo pagarán los proveedores si se refieren a la línea 3. Saludos. Sí, es a la que nos referimos, Fermín. Gracias. Y también gracias a Salvador, que dice: ¿a poco hubo? Nah. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? Nah. Bien. Así, como dice Agustín. Entremos al tema de los migrantes y las manifestaciones de repudio. Hay quienes dicen que ya estamos peor que los estadounidenses o que Donald Trump, Julio. Bueno, pues este personaje que hasta trae la gorrita, ¿no? Make Tijuana Great Again, lo que dice este alcalde que apodan el Patas. Así lo apodan Gastelum, el de Tijuana. Un poco agresivo cuando lo dijiste. Pues, la verdad, sí molesta ese tipo de frases y de posicionamientos xenofóbicos que tiene, ¿no? Al decir que los derechos humanos son para los humanos derechos, pues criminaliza a toda una población o en este caso todo un grupo de miles de personas, en las cuales obviamente no puedes meter a todos al mismo costal. Ya decíamos la semana pasada cuando comentábamos lo que señaló el secretario de Gobierno de Jalisco, que pues por el comportamiento que pudieran haber tenido 2 o 3 o no sé cuántos, pocos o no pocos, no puedes criminalizar a un grupo donde vienen también mujeres, niños que ya están hasta recibiendo atención médica porque pues ya vienen enfermitos, y pues ahí como que se exacerbó aún más al llegar ahí a esta franja fronteriza el asunto de la xenofobia. Sí, triste el hecho pues de que no estemos informados en materia de derechos humanos, porque pues de acuerdo con lo que dicen los tratados internacionales, toda persona de este planeta debe de tener garantizados los derechos más básicos, sin importar en dónde esté transitando, en qué país esté. Los derechos fundamentales, esos sí están plenamente garantizados. Si son malos, es que ese es el punto. Son inalienables los derechos. O sea, porque tú seas delincuente no dejas de tener derechos. Tienes que ser juzgado y tienes que ser objeto de un juicio justo. Ese es tu derecho. Pero los derechos no se aplican selectivamente. Y que no es una gran tontería de decir que son delincuentes los migrantes, porque emigrar es un derecho humano. Pero yo me refiero cualquiera a que tiene si derecho un tipo a una vida comete mejor. Un robo o una violación, lo detienes y lo llevas ante un juez y abres un proceso. Asunto y arreglado. no por eso vas a juzgar a toda una comunidad. Asunto Pero arreglado. es lo más común. Lo que decíamos la semana pasada es lo más común, desgraciadamente. Tenemos la tendencia a generalizar, tenemos la tendencia a descalificar lo que es diferente, tenemos la tendencia a pensar que somos mejores que los demás, y aquí se está reflejando porque además estamos viviendo una época de xenofobia a nivel mundial y todos los pueblos piensan que son víctimas de alguien más. O sea, esto es terrible.
pero nos retrata como humanidad. Yo insistiría Sí, en esto. exactamente. Y ya calificar a todos de pelafustanes utilizado en ese término, pues habrá pocos, pero, o sea, si hubiera pelafustanes migrantes, también habemos pelafustanes mexicanos, mi querido Agustín. Entonces, no por eso podemos ¿Algo en generalizar. particular con Agustín? Porque la... No, pero yo diría en defensa, Estoy los pidiendo su pelafustanes anencia. también tienen derecho a comer y a migrar. Efectivamente. No más que si cometen un delito, pues están Efectivamente. obligados a Tan detenerlos. a que se les sencillo como juzgue, si alguien punto. comete un delito, sea de donde sea, se le El delito detiene y se le es una juzga. persona y un A rostro, su no paso es por un Jalisco, unos colectivo. cometieron el gravísimo delito de tomarse unas cervezas. Imagínate. y de fumar nada más. marihuana. Exacto. Como Imagínate. como muchísimos jóvenes que... Son pioneros Exactamente. de esta transformación a la aprobación para el uso recreativo, ¿no? Exacto. Sí. A ver, yo creo que el tema de la migración llegó para quedarse, pero el tema de la caravana ha bajado un poco de intensidad, pero seguramente vamos a seguir viendo múltiples caravanas, quizá no tan masivas o tan visibles, mejor dicho, que las primeras, pero seguramente va a haber muchas más, porque ya entendieron los migrantes que la modalidad de transitar y de cruzar fronteras en grupo es más efectiva que en solitario, por múltiples razones, La porque en seguridad, grupo para empezar. le dan una categoría quizá política a la caravana, cosa que aisladamente no. 2, por la seguridad. 3, por las economías de escala, porque se ayudan, porque compran en conjunto, cocinan, etcétera, y porque al hacer más visible su tránsito, su paso, mucha gente se solidariza con su presencia. Sin embargo, creo que también el tema va a cambiar en muchos sentidos la actitud y las prácticas hacia las dinámicas sociales hacia ellos, particularmente en las ciudades o las zonas más afectadas por los migrantes, por el paso de los migrantes, como Guadalajara y en su momento Tijuana, que ya ha producido este tipo de reacciones. Ahí es donde yo creo que el país en su conjunto se tiene que preocupar por el impacto que van a tener los migrantes en Tijuana y buscar soluciones para Tijuana y no dejarle el problema a Tijuana. Es decir, a la inversa de lo que discutíamos hace un momento con el Tren Maya, yo creo que así como el Tren Maya afecta áreas verdes protegidas que son patrimonio de todos los mexicanos y que nos deben de importar, lo mismo lo que está ocurriendo nos debe de importar al resto del país y no solamente dejárselos a los tijuanenses. Yo creo que ahí tendremos que ser solidarios, tendremos que hacer que el gobierno actúe, tendremos que ver cómo le vamos a hacer, porque seguramente muchos de los migrantes en estas caravanas que están llegando a las zonas fronterizas no van a poder cruzar y tampoco van a No poder se quieren regresar regresar fácilmente. siquiera. Entonces, muchos de ellos se van a quedar en esa zona por un buen tiempo. Quizá algunos logren cruzar, otros no, otros se van a quedar ahí, otros van a buscar empleo y oportunidades en otras ciudades del país hacia el sur y algunos más terminarán regresando a sus países de origen, pero seguramente el 90% de los que están en la frontera hoy no lo van a lograr. Y vamos a tener que hacer con eso. No les van a dar el asilo político. Tampoco les van a dar la ciudadanía que del asilo. pretenden en Estados es una Unidos. bronca No se los muy, van a muy dar. seria que como país tenemos que pensarle porque seguramente la vamos a ver incrementarse en los siguientes años. Y en efecto, en algún momento muchos se van a querer quedar en diferentes puntos de nuestro territorio. Sin duda. Y se tendrá que responder. Y ya adecuadamente. el gobierno electo, el presidente electo dijo que iba a buscar oportunidades de empleo y demás, que por lo demás a mí me parece que es un acto de solidaridad, ¿no? Tanto, son 10,000 personas. Eso los puede absorber un país de este tamaño sin bronca. Pero además La cosa se visibilizó porque entraron en Claro. grupo, pero en realidad esto por Todos, goteo claro. Eso, tiene por goteo, décadas pero mucho sucediendo. más, claro. 200,000 al año. Pero ahora sí que Pero remember muchos San se pasan, Fernando. ¿eh? Muchos, Claro. o sea, sí El pasa, gran pero se van. terrible problema de la delincuencia organizada. Cuando no terminan siendo asesinados y manipulados y estrujados por el crimen organizado, se van a poder incluso integrar al crimen organizado si el gobierno no tiene una política de atención directa. Entonces, por eso es importantísimo que el gobierno los atienda, porque evidentemente, obviamente es junto con pegado, como todas las migraciones. Entra gente buena, gente mala, gente regular. Y pelafustanes. Y pelafustanes, que es una categoría que acaba de inventar Julio, y hay que tener una política de Estado para atenderlos, para tratar de que, Quienes se quejan de la el caravana pelafustán diga, me conviene ser mejor derecho y me pongo a trabajar bien. Bueno, eso es una política de Estado, hay que atenderlos bien. Sale. A ver, a mí lo vería desde varios puntos. Del caso de la población, a mí sí me ha sorprendido el nivel de xenofobia que hay en el país. Esta consulta de qué opinamos de los diferentes involuntaria ha sido terrible lo que se manifiesta en redes sociales.
la parte de cómo han atendido las autoridades el hecho de que no existe una política nacional sobre qué se iba a hacer con este tema, como menciona David. Tendría que haber habido una estrategia y se lo dejaron a cada alcalde, a cada estado, a cada gobernador que lo resolviera como exacto. Incluso instituciones que no tenían que ver con el tema han tenido que entrarle y resolverlo también de la manera como ellos han creído que tenía que ser. Y gran parte del peso ha quedado en algunas organizaciones de la sociedad civil y en la población. Y la otra parte es la que tiene que ver con qué llevó a esta caravana a migrar, que como mencionaba Agustín, en realidad la migración es mucho mayor de América Latina hacia Estados Unidos y a su paso por el país, pero desafortunadamente una característica esencial en quien migra es que se vuelve un ser invisible, no existe para nadie, no importa a nadie y por lo tanto se vuelve muy vulnerable ante la delincuencia, ante los ladrones, ante las mismas ciudades por las que pasan. Eso es lo que hace diferente esta caravana, los visibilizó y los convirtió en un problema social mundial, lo mismo que ha sucedido con quienes han migrado de África y de Oriente Medio hacia Europa y que llevaron y obligaron al ver los barcos o las balsas estas llenas de gente, los problemas que ha habido cuando se han presentado accidentes, obligó a que los presidentes de los países que integran la Unión Europea empezaran a revisar el tema y se han llevado a cabo discusiones acerca de cómo lo recibes, quién lo recibe, quién le abre las puertas, quién no le abre las puertas, sobre todo porque ingresando ya cualquiera de estos países pueden distribuirse por la Unión Europea. Me parece que tal vez nos tomó o le tomó por sorpresa, quiero entenderlo, al gobierno federal, que ya va de salida además, pero el próximo gobierno tendrá que poner en su agenda el tema de México como país de tránsito para las migraciones hacia Estados Unidos. En días pasados Enrique Velázquez había escrito, y lo saco a colación porque el abogado Carlos toma el tuit de Enrique Velázquez para hacernos llegar un comentario también aquí en Controversia. Escribía Enrique Velázquez: dar la espalda a la caravana de migrantes nos coloca al mismo nivel de Donald Trump, a quien tanto criticamos por su trato a los mexicanos radicados en Estados Unidos. Y dice el abogado Carlos: tema muy delicado y que debe de ser tocado con verdadero estudio de impacto en varios rubros. Muchas gracias por participar. Lo mismo a Héctor González Bax y a todos ustedes, muy amables. Nos vamos, compañeros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.